a través de esta Z101. Inicia una semana muy fuerte políticamente hablando, con debates, toma de posesión de los alcaldes, y que también en el fin de semana se sintió como que arrancó el activismo electoral. Bueno, a pesar de que no todos, porque uno de los candidatos pues suspendió sus actividades por el fallecimiento de Franklin Almeida, pero sí se vio a los otros activos en diferentes puntos del país. Esto es para los que extrañaban y pedían caravaneos, o sea que esta semana tendrá un poquito de todo, pero también vimos durante el fin de semana... disculpa, Merinia, que a propósito de lo que mencionabas de Franklin Almeida, tremenda despedida. Vi un sentimiento de muchos ciudadanos que se identificaron con su, ¿verdad? Con esa despedida. Así y es. Eso hay que valorarlo mucho. Así es. Bueno, y decía Joselito y compañeros de aquí de cabina que también este fin de semana pues se calentó un poco el escenario político con algunas declaraciones. Una de las declaraciones que ha ocupado gran parte del debate político en el día de hoy, y ya mis compañeros, tanto Iluminada como Joselito, pues se refirieron a ellas, fue la declaración del expresidente Danilo Medina, en la que afirmaba que las elecciones no se decidirán este 19 de mayo. Él decía que definitivamente en el país se va a tener que realizar una segunda vuelta. Y esa declaración no es nueva por parte de la oposición. Ya lo ha dicho el expresidente Leonel Fernández, lo dijeron algunos invitados del Partido de la Liberación que tuvimos aquí en esta cabina. Aquí lo dijo Danilo Díaz, también lo dijo Tommy Galán. Ellos pues sostienen la tesis de que aquí en el país el escenario está planteado para una segunda vuelta electoral. Y yo escuchaba lo que decía nuestra compañera Iluminada Muñoz, que daba argumentos contundentes sobre por qué, en su opinión, aquí no se va a producir una segunda vuelta electoral. Básicamente, ella decía que debido a la fragmentación de la oposición, veía poco probable que aquí se pudiera producir una segunda vuelta, y también hacía referencia a las encuestas. Pero por otro lado, pues vi el comentario del compañero Joselito, que explicaba la triangulación y la razón por la que a su juicio, y pues que creo que también es parte de la tesis que plantea el expresidente Danilo Medina, se iba aquí a producir una segunda vuelta. Pues yo, escuchando las versiones, voy a aportar algunos datos al debate porque, bueno, ese era mi comentario. Entonces vamos a traer algunos números sobre la mesa. Nosotros vimos que el presidente Abinader ha dicho, le preguntaron, ¿usted cree que va a haber segunda vuelta? Dijo, pero es que eso no hay duda. El presidente Abinader y el oficialismo en su conjunto está convencido de que aquí se va a ganar en una primera vuelta. La vicepresidenta de la República y candidata vicepresidencial dijo, Emily, que en la media vuelta ganaban este 19 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuadrado? O sea, ¿cuál es el encuadre para estas próximas elecciones? Tenemos de un lado a un oficialismo que está convencido de que eso se va a resolver el 19 de mayo, y por el otro a la oposición que está convencida de que aquí va a haber una segunda vuelta. Entonces, ¿qué es lo que dicen las encuestas? Para partir de ahí, cuando uno ve las encuestas, muchos se enfocan solamente en el tema de la intención que dan a los candidatos. Eso ya es conocido por todo el mundo, aquí se ha hablado de la intención que tienen los candidatos, pero ¿qué tal si hablamos del porcentaje de participación que las encuestas están dando? En promedio, las encuestas que han sido publicadas y otras a las que yo he tenido acceso, dicen que va a votar un 68% de la población. Este 68% ¿de dónde sale? Sale de las personas que en las encuestas dicen, sí, con toda seguridad voy a ir a votar el 19 de mayo. Y sale también de la pregunta, probablemente voy a ir a votar. O sea, la sumatoria más o menos anda por un 68%. Esto quiere decir que si vota un 68%
del padrón electoral que está hábil para este 19 de mayo para ganar en primera vuelta. No estoy hablando de ganar con un 70%, estoy hablando de ganar con el 50+1. Cualquiera de los candidatos que quiera ganar con el 50+1 en un escenario de participación de un 68% va a requerir 2.8 millones de votos. O sea, con 2.8 millones de votos se obtiene el 50+1. Si vamos atrás a febrero, el PRM en las elecciones de febrero obtuvo 1.7 millones de votos como partido. Esto es sin contar lo que le aportaron los aliados, que me parece que fueron como 500,000 y pico de votos más. En las municipales de febrero, con una participación, en un proceso en el que votaron menos personas. Tradicionalmente, en la República Dominicana, la participación para unas elecciones presidenciales, ya lo dijo, nunca voy a olvidar ese comentario de mi compañero Lima, que la participación, cómo es el comportamiento electoral de cara a las presidenciales, que es distinto a las municipales y que generalmente ronda entre un promediando 68, 70%, ¿verdad? Tú dices que 68 o 70. 70. Pues si fuera como dice Elvis Lima, que también muchas encuestas ya han dicho que más o menos ronda por ahí, vamos a decir que fuera una participación de 68%, vota el 68% del padrón, el PRM tendría que conseguir para ganar en primera vuelta con el 50+1, 707,144 votos. Para ganar en la primera vuelta. Si tuviera la participación de 75%, que es una participación altísima, tendría que conseguir 996,498 votos. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que está planteado, según lo que establecen las encuestas y según los resultados de las elecciones municipales, se ve un panorama un poco difícil para que aquí se produzca una segunda vuelta electoral. Esto es basándome solamente en los números y yo entiendo que la estrategia del PLD y de la oposición es correcta en el sentido de que cuando tú dices que hay una segunda vuelta es como en cierta forma dando una esperanza. O sea, es como diciendo, lo que tú ves en las encuestas no es la realidad, aquí hay una cosa oculta y por eso se habla de abstención inducida. Aquí hay una situación que no se ve claramente, pero que si tú sales a votar, pues eso puede cambiar. Eso es correcto, pero también tiene un riesgo. Tiene un riesgo, oye esto. ¿Por qué? Porque ante un electorado que no está del todo convencido de ir a votar, no está del todo, vamos a decir, apasionado de participar en el proceso electoral, ¿no sería un poco contraproducente hablarle de segunda vuelta? Porque si tú le hablas de segunda vuelta, él lo que va a decir, ok, yo voy a esperar la segunda vuelta. ¿No creen ustedes? Si ustedes le venden que va a haber una segunda vuelta, al dominicano que deja todo para último minuto, ¿qué es lo que va a hacer? Porque ustedes mismos, o sea, son los mismos partidos de oposición que han dicho de diferentes formas que su militancia no está convencida de ir a votar. Porque ellos son los que están diciendo constantemente, si ustedes van a votar, si nosotros no fuimos a votar. Ellos lo han reconocido. O sea, que su militancia no fue a votar. Entonces, si la oposición tiene la militancia desmotivada de ir a votar, creo que es riesgoso, me parece riesgoso hablarles de una segunda vuelta electoral como un mensaje esperanzador, porque no lo es. Yo estoy diciendo con esto que, o sea, estoy afirmando rotundamente que no habrá segunda vuelta. No, lo que digo es que según está planteado el escenario, con los números que he dado aquí, es difícil que haya una segunda vuelta. Según los datos que se ven hoy, el PRM tiene más posibilidades de ganar en una primera vuelta porque necesita sumar menos.
Y porque las mismas encuestas dicen que la gente que votó en febrero por un partido va a votar en este mayo por el mismo partido. O sea, si es en base a los datos, es difícil. Pero yo estoy diciendo que es incorrecta la estrategia de la oposición de apelar a la segunda vuelta. Tampoco, porque cada quien decide su estrategia. Lo que sí estoy planteando es el riesgo que acabo de explicar. Que por un lado, usted le está diciendo a la gente que usted quiere convencer de ir a votar, que probablemente ese día el esfuerzo que va a hacer no va a resolver el problema que usted está tratando de posicionar. Pero también hay que decir que es un riesgo del oficialismo hablar de 70% y de hablar de estamos seguros, y aquí esto está definido, porque puede tener el mismo efecto desmovilizador, de decir porque la gente piensa así. Mucha gente piensa, eso ya se definió, ¿por qué voy a ir a votar? Si ya él va a ganar como quiera. Entonces, mi punto aquí es el que he venido diciendo desde hace mucho. Veo a los políticos muy enfocados en vender un problema en torno al proceso electoral y más enfocado en vender un problema en torno al proceso electoral que en vender la participación y el voto. Yo creo que este momento, este tiempo, es para enfocarse en motivar al votante para que vaya en mayo y movilizar cada quien su propia estructura y asegurar su propia estructura y asegurarse de que esos vayan a votar. Aquí veíamos a la senadora diciendo, es un momento de multiplicación, es un momento de sumar, pero sumar y llevar a esa gente a votar, eso es lo que usted tiene que estar haciendo. Todos, no solamente la oposición. El partido de gobierno también tiene que enfocarse en llevar un discurso a la gente, de decirle, vale la pena que tú votes. Y lo mismo tiene que hacer la oposición. Porque aquí, ese juego de abstención y esas estrategias raras que promueven un problema en torno a la democracia tiene que dejarse de lado. Para concluir, digo lo siguiente. Aquí Joselito planteó su posición, Iluminada planteó su posición. Mi punto es, lo que he querido hacer es traer datos, números, porque la política es eso. O sea, hay un padrón, hay una cantidad de gente, hay un comportamiento electoral que te dice una cosa. Para concluir en lo siguiente, si usted no puede si usted no se ocupa, y esto va para todos, de construir un mensaje que movilice a su gente para que le vote, no hay nadie que ha ganado las elecciones sin lograr eso. La tarea de hoy, de todos los políticos y lo que le deben los políticos a este país, es un mensaje que movilice al dominicano a acudir a votar el 19 de mayo. Francis, llévatela.